por hoy Soria. Recordarán que hace 15 días abrimos en la cadena SER una ventana a la ciencia, un nuevo espacio para la investigación, ya saben, tan maltratada por los recortes derivados de esta crisis. Dijimos, en lo que respecta a Soria, adiós al Centro de Investigaciones Forestales de Balonsadero como principal víctima de este apartado, también del Centro de los Alimentos, pues poco o nada se sabe. Además, siempre hemos insistido en la necesidad de que la ciencia y la investigación estuviera vinculada, caminara de la mano para la explotación de nuestros recursos naturales, que son muchos y muy buenos, que diría el otro, ¿no? Dinamizar esta provincia a través de sus recursos de forma sostenible. Ni más ni menos que eso. Pero de la mano siempre de los que saben, de la universidad, de los investigadores. Bueno, pues por eso hemos fichado aquí en la cadena SER y en esta parrilla de la programación de Hoy por Hoy a uno. A uno es muy bueno, que se llama José Carlos Santana, que ya saben que es ingeniero agrónomo, doctor en biotecnología y genética agroforestal. Don José Carlos Santana, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Chema. Bueno, vamos a concretar, pues no tenemos mucho tiempo, y vamos a hablar, en principio, de etnobotánica. Bueno, vamos a hablar de etnobiología, va a ser nuestro, digamos, caballo de batalla, ¿no? Sí. De todos los miércoles. Y dentro de la etnobiología, de la etnobotánica, es decir, de las plantas, de las clases de plantas, que supongo que podemos aprovechar aquí en Soria. ¿Qué es la etnobiología y, en consecuencia, qué es la etnobotánica? Vamos a empezar por ahí, señor Santana. Bueno, la etnobiología es una disciplina de la biología que explica cómo se relacionan los seres vivos, plantas, animales y setas, ¿sí?, con el ser humano o con la cultura humana de una comarca a lo largo del tiempo. La etnobotánica es de esas tres ramas la que se ocupa de las plantas, claro, de cómo el hombre ha utilizado las plantas, se ha valido de ellas, ha sacado el alimento, la ropa, la construcción, etcétera, de las plantas de su entorno. Y claro, cada comarca tiene una historia etnobotánica diferente. Claro, si hay que hablar de etnobotánica es hablar de nosotros mismos. Sí, por supuesto. Estamos hablando de etnografía, de ahí la raíz que tiene la expresión. Claro. Y dentro de esta etnobotánica hoy hemos elegido un árbol que para usted es muy particular. Pues sí, hemos elegido el serval. O gerbo. ¿Por qué está en particular por usted? Que yo trabajé con él, en una época muy bonita de mi experiencia laboral, yo trabajé con varias especies que se usaban, las frondosas, para utilizar en plantaciones para dar madera de calidad. Ajá. Y esta era una de las que más simpatía me generaba. Bueno, me gustan todas, pero esta especialmente. Y por eso a mi... ¿Da nombre a su empresa? Sí, a mi empresa, a mi iniciativa empresarial. Sorbus Medio Ambiente viene de Sorbus, que es el nombre en latín, claro, del género en el que se encuentra el serval. Me imagino que muchos oyentes lo conocerán, pero igual lo conocen por otro nombre, porque el serval se llama en muchas partes de Castilla gerbo, y gerba se le llama al fruto, también se llama gerbal. También tenemos voces que vienen del euskera o de euskaldunes, que en la zona de La Rioja o de Burgos, por ejemplo, sí, el norte, se le llama zurbal, zurbial, surbial. Eso parece que entronca con las raíces vascas. Y luego en la zona de Navarra, en la Baja Rioja, lo que son los cameros y las tierras altas de Soria, que tanto significan para mí. Sí, sí. Pues ahí se recogen nombres como pomos, pomales, pomeras, en referencia al fruto, que se llama pomas o perucas, porque este árbol tiene una peculiaridad muy importante, y es que hay algunas formas que se llaman maliformes, porque dan un fruto similar a una manzanita de unos 3 centímetros, y otras variedades de la misma especie, salvajes, dan peras, una especie de peras del mismo tamaño, pero con forma de pera. Este es un árbol además precioso, tiene unas hojas compuestas de foliolos, que son pequeñas hojitas aserradas, que dan una impresión a la copa como con una forma muy definida, muy, muy, muy bonita, que se mueve mucho con el viento. Cambia mucho de color a lo largo del año. En otoño adquiere colores cobrizos y ocres, muy bonitos, además con distintas tonalidades. Las hojas, las flores son blancas en racimos, en corimbos, que se llaman, que son súper vistosas, y luego encima se convierten en los frutos, que también son muy vistosos. Es un árbol que tiene, aparte, como ves, también valor ornamental. Sí, ya lo estoy viendo, que además con el cariño que lo describe. Es un árbol que es del bosque mediterráneo español, es heliófilo, eso quiere decir que tiene querencia por la luz. Por lo tanto, se daba de forma silvestre, se da en los márgenes de los bosques, en los claros, en bosques mediterráneos, como las encinas, quejigos o los pinares de repoblación, por ejemplo. Sigue creciendo en los márgenes porque necesita luz. Y ¿aquí en Soria hay alguna zona en concreto donde podamos ver muchos servales?
Pues mira, en casi en cualquier sitio agrícola de Soria se pueden ver, porque este ha sido un árbol frutal que se ha empleado, que se ha usado su madera, se ha usado su fruto, que me gustaría luego contar un poco de algunas aplicaciones. Claro. Y estaba muy presente en los lindes, en los ribazos, en dividiendo parcelas de agrícolas, porque antes el paisaje agrícola no era como ahora, era un mosaico de especies leñosas y especies herbáceas. Sí. Cada cual dividía sus parcelas con sus setos o con sus arbustos o con árboles. Tenía árboles dentro de las parcelas o árboles con pasto, adhesados. Bueno, había todo Era diferente, mucho mejor. Y a raíz de las concentraciones parcelarias, del abandono rural, del abandono de las tierras, pues se echaron a perder muchos árboles. Otros se talaron para las concentraciones directamente. Y ese paisaje se ha ido uniformizando hacia el cereal. Que ese paisaje que vemos de campos de cereal no siempre ha sido igual. No, por supuesto que no. Antes era una miscelánea importante de cultivos. Lo principal antaño era el fruto. El fruto, la jerba, llamémosla, aunque también hay zonas de Soria que se llama sierva, por ejemplo, tiene mucho azúcar y mucho ácido málico. Pero como te decía, necesitan sobremadurarse para poder consumirse dulces, porque esto necesita fermentar y dar alcoholes de esos azúcares. Sí. Entonces, los celtas, por ejemplo, hacían sidras con los peros, con las pomas. De hecho, tenía una bebida, una fermentada de pomas que se llamaba curmi. Y, curiosamente, hay algo parecido en el País Vasco que se llama gurbi y parece que viene de la misma raíz. Los romanos las secaban en su día y luego las servían para consumirlas hidratadas. Las valoraban muchísimo, tiene un sabor muy, muy especial y además aporta cosas. Aquí en nuestra zona se metían en paja, en la misma época más o menos de la vendimia de las uvas. Esto se metía en los pajares para que facilitar la fermentación. Se dulcifica, se oscurece, se reblandece y ya está listo para el consumo. Y dicen que por su astringencia, que atajaba las diarreas y las náuseas. Y encima lo empleaban también para tratar a los enfermos de disentería. O sea que tiene una utilidad. Por supuesto. Las flores, por ejemplo, pues eran muy buenas. Total. Eran melíferas, eran muy buenas para los productores de miel, para que las abejas libaran allí, porque esta es una especie, como todas las rosáceas, que se poliniza por insectos, lo cual le da un valor ecológico importantísimo. Tiene que estar presente en las comunidades vegetales. Además, la consumen los mamíferos, que son los que dispersan su semilla. De hecho, la semilla, hasta que no ha pasado por el tracto digestivo de un mamífero y se ha separado del fruto, separándose del fruto, no puede germinar, porque la propia carne del fruto inhibe la germinación. Entonces necesita el consumo o la separación de la carne. Entonces, pues evidentemente es un fruto muy valorado por los animales salvajes también. O sea, es una cosa que es muy valiosa ecológicamente. Las cortezas y hojas, como muchas de muchos árboles, se han usado como curtientes. Aunque también se han sacado de ellas elementos bronceadores, que creo que incluso se han usado en la industria del bronceado, y tintas negras. O sea, por supuesto se ha sacado leña y carbón, prácticamente de cualquier árbol que había. Claro. Pero hay que hablar muy en concreto de su madera, porque la madera tiene un grandísimo valor. ¿Por qué? En Francia se equipara a la del nogal, es una madera noble, de gran belleza, de gran dureza, resiste el frotamiento. Por tanto, se usaba para hacer engranajes, tuercas de las norias, de las prensas de vino, por ejemplo, o incluso de las de aceite. Se hacían aparatos de medición, porque como es muy estable, pues tú hacías una regla, una escuadra, y seguía manteniendo la forma, no se deformaba. Y se usaba esto, los instrumentos de viento, flautas, también los órganos, mangos de cuchillos, aperos de labranza, culatas de las escopetas. Fíjate, sí. Y por supuesto tiene un uso para ebanistería fina y pulida. Tiene un uso importantísimo, lo ha tenido y lo sigue teniendo. Ahora mismo es una madera que en el mercado europeo vale mucho dinero. Y se deja teñir, se deja pulir, se pueden hacer un montón de cosas con ella, esculturas incluso, y tiene grandísimo valor. Por eso sus plantaciones podrían tener mucho valor hoy en día. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿por qué no podríamos hacer unas plantaciones de serval y explotarlo? Podemos. Debemos, ¿no? Podemos hacerlo. Lo que pasa, claro, hace falta... Este es un árbol que no se ha trabajado de esta forma en España, no se ha trabajado industrialmente. Pues será el momento. Pero hemos estudiado sobre él. En Balonsadero se estudió sobre él. Hicimos muchos estudios, aparte también del nogal, el cerezo, el fresno, especies que son muy interesantes para plantación forestal en terrenos agrícolas, por ejemplo, la reforestación de tierras agrarias famosa. Sí. Especies que pueden tener mucho interés, que su madera bien podada y bien formada puede tener un valor tremendo y tiene un gran potencial. De hecho, hemos estudiado el uso y cómo habría que llevarlo para que pudiera producir chapas y madera para sierra de alto nivel, de alto precio, que justifica de sobra una plantación de estas. El serval es especial en una cosa, y es que
Cuando tú tienes un buen terreno, pues hombre, el nogal, el cerezo son más conocidos, siempre se van a ello, pero es que el serbal puede darse y puede producir en parcelas mucho peores, en parcelas que tienen mucha sequía estival, poca precipitación anual, frías, continentales, de estas con extremos, Soria. pobres. Sí, Soria y muchos lugares de Castilla. Caliza, con caliza activa, resiste incluso el encharcamiento temporal. Es una especie muy rústica, muy, muy dura, muy capaz de producir en condiciones muy malas. Qué bueno. Pues José Carlos Santana, muchísimas gracias por estar aquí en vivo e en directo en la cadena SER, ingeniero agrónomo, doctor en biotecnología y genética agroforestal, hablando de etnobotánica y hoy en concreto del serbal. Qué interesante. Muchísimas gracias. A ti. Hoy por hoy Soria.